rest and life and health come in its place. Angels and men with joy may sing, all for to see the new. ¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su podcast A Dos Voces y los saludamos con el placer de todas las semanas, Ricardo Marcos y mi amigo José María Álvarez. Estamos muy agradecidos por su preferencia y por los comentarios que nos han hecho llegar en estos últimos días y semanas. Y pues esta comunidad va creciendo, lo cual pues para nosotros es siempre muy bueno, ¿verdad, José María? Bienvenido. Gracias, Ricardo. Bienvenidos todos. También estamos muy contentos de que estén con nosotros y que pues haya esta retroalimentación poco a poco en nuestros podcasts y que les estén interesando también los temas que estamos presentándoles. El terror en la música, lo hemos comentado, Ricardo, pues tuvo mucho éxito y lo especial de todo esto es que nuestros podcasts los pueden revisar todo nuestro catálogo desde el programa 1 hasta el presente, tanto en YouTube como en Spotify, así que se perdieron alguno, tienen un momento de ocio, investiguen en nuestro catálogo para ver otros episodios en el mismo día, tienen insomnio, ¿no? También lo pueden hacer, están en espera en el banco o en algún trámite burocrático que casi no se tarda nada aquí en México, pues utilicen nuestros podcasts para pasar un momento, espero yo, agradable. Muchas gracias. Me uno a Ricardo a ese agradecimiento y esperando que nos acompañen en esta época decembrina en donde tendremos cosas especiales para todos, Ricardo. Así es, vamos a estar teniendo algunos programas relacionados con la música de Navidad y de hecho el día de hoy vamos a comenzar con uno de esos programas. Nos vamos a enfocar algunas obras magníficas más adelante, pero el día de hoy nuestra idea es presentar algunas obras que tienen el contexto de la Navidad y que a veces no les ponemos tanta atención. Es mucho más fácil irnos por los grandes oratorios, por ejemplo, el Mesías, del cual por supuesto vamos a hablar porque no hay que dejar pasar también esta gran oportunidad, pero no el día de hoy en este podcast. Más bien queríamos hacer una serie de propuestas de disfrute, de audición y un poco de conocimiento de obras que están basadas en la Navidad. Uh-huh. Así es, y pues bueno, muchos amigos, amigas probablemente ya en casa están poniendo las decoraciones navideñas y esto ayuda mucho. Es una época que a mucha gente pues le molesta, ¿no? Están los famosos Grinch de la Navidad, pero bueno, en mi caso tengo un asunto personal. Digamos, tuve una pérdida muy grande hace 2 años, justamente días antes de la Navidad y fue pues muy difícil, pero creo que la mejor manera, la mejor terapia y sobre todo la mejor forma de recordar con cariño y con alegría a quienes nos dieron la vida y a quienes tuvieron que partir, porque así es la vida, pues es justamente eso, tratando de dar un poco de luz a nuestra casa, de adornarla, de sentirnos partícipes de algo que pues es de estas épocas. Si no tienen esa tradición, está perfectamente bien, pero pues convocamos a que obviamente escuchen algo de lo que nosotros podemos aquí sugerirles. Y bueno, aquí en casa, pues les puedo decir que esta es su casa, encantado, nada más díganme cuándo van a venir. Y si quieren un topper con comida, con mucho gusto aquí hacemos una rica comida, pero aquí no pongo ni un solo adorno hasta un día antes de la Nochebuena. Así me ha pasado siempre cuando he tenido la oportunidad de adornar casa. Es prácticamente el día 23 de diciembre, cuando yo empiezo a ponerlo todo, ¿no? Y lo disfruto enormemente esos días, los últimos de diciembre, y después del 6 de enero se acabó todo, a guardarlo y a continuar después de las festividades. Así lo hago yo. Aquí muchos amigos, bueno, desde mediados de noviembre ya tenían
absolutamente todo puesto, o más bien a principios de noviembre, quiero decir, ya tenían todo puesto. En fin, cada quien, pero no sé en tu caso, Ricardo. Yo soy de esos amigos que desde noviembre ya tiene todo puesto. Muy bien. Pero bueno, también tienes muchachos, tienes familia, vaya, hay esa alegría familiar, pero bueno, aquí estoy yo solo con las mascotas, entonces pues lo hago exactamente el día antes y me genera mucha emoción hacerlo exactamente antes, como que es la gran emoción del día que vendrá, que es el 24 de diciembre, así que bueno, así es como yo lo hago. Pues bueno, finalmente estamos en estas épocas deliciosas, nostálgicas también pueden ser, y son tiempos de compartir, y lo que podemos hacer nosotros en esta ocasión y en estos programas o podcasts próximos es compartir la buena música y que no falte para contrarrestar un poco a los villancicos de plástico que Ujú, nos recetan en altas dosis en esta época, porque pues cada artista pop tiene que sacar su disco navideño, aunque sea horrendo. ujú. Afortunadamente hay música navideña que pues fue escrita con toda la mano, con toda la intención. Tampoco quiero ser el Grinch de los villancicos. Ha habido grandes bandas que han tocado villancicos navideños y seguramente todos tendremos nuestros discos favoritos, pero a últimas, eh, a últimas fechas, los últimos años, lo que se ha grabado de Navidad me parece verdaderamente insulso y pues hay que darle la vuelta con otras cosas. Entonces, la idea de nuestro podcast, sin lugar a duda, es precisamente vámonos por otro rumbo, ¿no? ¿Es así, José María? Claro, sobre todo porque hay una gigantesca cantidad de música que podemos descubrir y por qué circunscribirnos siempre a lo que mediáticamente estamos escuchando constantemente y especialmente en esta área de la música de concierto, la música arte. Así que pues hay muchas cosas que descubramos, que podemos descubrir. A mí sí me gustan los villancicos, pero he de decir, bueno, a mí me traen los recuerdos, yo creo que a todos desde niño. Mi padre, que era español, tenía estos discos de la Navidad en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lo sé para arriba y para abajo todos esos villancicos, pero de repente podemos descubrir algunos. Yo tengo uno favorito y se los comparto, Ricardo, amigos, que se llama Carol of the Bells y que sí, es bastante tocado, sobre todo en los países anglosajones, y que es de un autor absolutamente improbable, es de un ruso que se llama Mikola Leontovich. A mí me encanta ese villancico, y que sí, es un villancico, y también hay algunos de la época virreinal que a mí me encanta ponerlos en casa, aunque no sea Navidad. De hecho, algunas de estas piezas que vamos a comentar, probablemente yo las escucho en abril o en julio o no sé, en alguna época no navideña. No, no tenemos que escuchar esta música, pero bueno, es el pretexto. Así que pues yo les lancé esta primera Carol of the Bells que a mí me encanta y que ojalá la puedan escuchar. Es de Mikola con M. Leontovich y con Y. Es un compositor pues prácticamente desconocido, en donde se le conoce nada más esta pieza, pero es, creo yo, de mis favoritas. Es un poquito obscura, casi como si estuviéramos viendo una película de Tim Burton con música de Danny Elfman, más o menos así. Villancico que, por cierto, llegó hasta grabar Leonard Bernstein, si mal no recuerdo, con la Filarmónica de Nueva York. Y en varias de sus transformaciones, pero sí es cierto, hay grandes villancicos. Yo me declaro fan de los discos de villancicos de Frank Sinatra, que además tienen un elemento ahí jazzístico delicioso, y de Michael Bublé. Así que, pues, para que tampoco me estén echando de que si los villancicos de plástico, no, más bien esos pienso que son de otro tipo y son de estos que deben de sacar hasta los reggaetoneros, que la verdad es que, pues, ay, por Dios, mejor que se dediquen a lo suyo.
Mejor Ujú. vayamos a explorar un poco los vaivenes de la música clásica y todo lo que tiene que ofrecer en el campo de la música con contexto navideño. No sé si quisieras tú, además de este Carol of the Bells, comenzar con alguna obra, José María. Claro que sí, una que de hecho me gusta bastante y es de un compositor absolutamente nuestro, son los Maitines de Navidad que fueron escritos en 1652 con el subtítulo A la gloria de un portalillo de Juan Gutiérrez de Padilla. A mí me encanta estos maitines de la Navidad que son justamente para entonarse en la mañana del día de Navidad y que, bueno, pues Juan Gutiérrez de Padilla fue uno de los más importantes compositores que surgieron en el virreinato en México y especialmente en Puebla, en el estado de Puebla. Gracias a Benjamín Juárez Echenique se han recuperado y él los grabó por primera vez y ahora afortunadamente otros grupos, especialmente internacionales, están grabando esta música. Yo les recomiendo esta, Los Maitines de Navidad de Juan Gutiérrez de Padilla y que está en el sello Urtext, lo pueden encontrar en las plataformas. Maravilloso trabajo que hizo el maestro Benjamín Juárez Echenique, ¿eh? O sea, Uh -huh. grabó muchísimas cosas que nadie estaba pelando en su momento y nos ha dado también grandes, grandes discos y regalos en ese sentido. Así que qué bueno que haces tú esta mención específica. Y yo aprovecho para irme a unos villancicos excepcionales de Esteban Salas. Esteban Salas, compositor cubano del siglo XVIII, él nace ahí en los 1720, en La Habana, por cierto, y ha dejado una serie de textos y villancicos extraordinarios, villancicos a cuatro voces, algunas cantadas que son como cantatas, pero pues con el término que se utilizaba en la época en Hispanoamérica. Villancicos además que tienen unos textos, José María, deliciosos. O sea, por poner un ejemplo, eh, eh, vean por ejemplo este. Tú mi Dios entre pajas, ¿no? Que es una cantada a solo con violines para la Navidad. Muchas de estas fueron escritas para en 1790, 1791, por cierto, el año en que murió Mozart en Viena. Dice el texto, tú mi Dios entre pajas, tú entre brutos, tú pobre, tú desnudo, tú heladito, tanto ocultar, Señor, tus atributos, reducir a tan poco lo infinito. ¿Es ello majestad? ¿Ser Dios es eso? Ay, mi bien, ¿qué es amarme con exceso? Y como en todo sumo es tu cariño, más rico y grande cuando pobre y niño. Algunos son más picarescos, vamos a decir. Todos tienen un cierto sabor, pues, popular o aproximable, seguramente para el público de ese tiempo. Y estos villancicos maravillosos de Esteban Salas fueron grabados por el sello K617 y es parte de una colección de Le Chemin du Baroque, de la Terre de Feu à l'embouchure du Saint-Laurent. O sea, los caminos del barroco desde la Tierra del Fuego hasta la desembocadura del San Lorenzo. Y Uh -huh. pues es este disco, que no se ve tan bien por mis efectos especiales ahí del Met, Ahí pero está. bueno, ahí está. Vale mucho la pena, es un disco con el ensamble cubano, si mal no recuerdo, el conjunto de música antigua Ars Longa, así es, de La Habana, con la dirección de Teresa Paz y Josep Cabré. Uh -huh. Estupendo, sobre todo porque son de los grupos que han, los sellos discográficos que han mantenido este interés en este tipo de música y que la han grabado de una manera fantástica. Qué bueno que tenemos ya estas grabaciones para que no se pierda justamente toda esta tradición de la cual tú estás hablando. Y pues ahora hay que dar varios saltos de estas piezas. Digamos, ahora yo me voy hasta
prácticamente Héctor Berlioz, con una pieza que es fundamental, que es la infancia de Cristo, y que a mí me parece, bueno, sí, es un oratorio interesantísimo que pues poco tiene que ver con el Berlioz que conocemos de estos grandes monumentos sonoros como son la Condenación de Fausto o la Sinfonía Fantástica o el Requiem, pero la infancia de Cristo me parece una música muy hermosa, con grandes detalles tanto corales como orquestales. Creo que es una obra que hay que escuchar detenidamente, data de 1854 y en donde, bueno, están representados todos los personajes desde Herodes, la Virgen María, San José, etcétera. Y también un recitante que es el que va como llevando el curso de toda la obra. Así que de repente se nos olvida escuchar este tipo de música que es interesante y especialmente introspectiva en un Berlioz que estamos acostumbrados a oírlo también en sus óperas, en Los Troyanos, Beatriz y Benedicto, de gran formato. Esto es muy distinto, que aunque sí es de un gran formato esta infancia de Cristo, le encontramos música muy adecuada a esta época, llena de introspección y llena de una nostalgia muy interesante. Los invito también a descubrir La infancia de Cristo de Berlioz. Uy, obra magnífica, qué bueno que la recomendaste, José María. Muy pastoral, es cierto, es un Berlioz muy lírico, muy bello, tiene algunas áreas, algunos ensambles. Hay muy buenas grabaciones de esta magnífica obra, por cierto, ¿eh? Colin Davis, André Cluitens tiene una también muy buena que hay en EMI. Creo que John Nelson tiene otra versión más reciente. En fin, es una joya la infancia de Cristo y vale mucho la pena escucharse. Ujú. También creo que con Charles Munch está una versión muy recomendable, vaya, con la tecnología de hace, pues no sé, más de 60, 70 años y que curiosamente de repente esos discos o esas grabaciones suenan mejor que la tecnología que tenemos ahora. Muchas veces mucho más natural. Yo también les recomiendo busquen ese disco y que se encuentra también en las plataformas de Spotify y también de YouTube. Bueno, pues yo una obra que quisiera también recomendar y curiosamente no es una obra vocal, es el Concerto Grosso número 8 de Arcangelo Corelli. Ujú. Patto per la notte di Natale, o sea, compuesto para la noche de Navidad, un bellísimo concierto de su colección de 12 conciertos grosso opus 6, que concierto grosso o concerti grossi habla de conciertos pues grandes, ¿no? Esa es la traducción al español. Estaban hechos con una orquesta barroca de mayor tamaño de lo que ocurría, por ejemplo, con la normalidad en el barroco, que en donde la música generalmente era pues muy intimista, era para escucharse y tocarse en cámara, pero después nos damos cuenta que algunos compositores barrocos ya de ese tiempo comienzan a pensar en orquestas un poco más nutridas. Y en el caso de estos concerti grossi o concerto grosso, que en este caso sería el singular de concerti grossi, estaban escritos para un conjunto, digamos, mayor de músicos que podrían ser a lo mejor unos 12 o 15 músicos, que para cuestiones del barroco era grande y se podían utilizar para diversas funciones, desde música de esparcimiento para las cortes o para la naciente clase burguesa o para los prelados religiosos, en fin, tenía mucho uso esta música secular y esta colección particular de Corelli, que es una de sus pocas obras instrumentales, vamos a decir, de mayor tamaño, porque la mayor parte de su producción son sonatas o tríos, etcétera, nos encontramos con que fue editada un año después de su muerte, lo cual también indica que, que estas estructuras de estos 12 conciertos es muy ad libitum. O sea, estas obras las compuso Corelli y el editor, pues más o menos armó los conciertos
y es muy probable que Corelli, cuando presentaba sus concerti grossi, lo hiciera él adecuando también él mismo los movimientos, uniendo ciertos movimientos contrastantes. Eso sí sabemos, que los concerti grossi debían de tener diversos movimientos, generalmente al menos tenían unos 4. En el caso del octavo, al que me refiero hoy, es de 8 movimientos, perdón, de 6 movimientos. Entonces, y generalmente lo que se buscaba era una estructura lento, rápido, o sea, contrastante, para que también el oyente pudiera, pues, percibir, digamos, ese contraste en la música. Lo que sí Ujú. podríamos decir de este concierto grosso, perdón, número 8, es que cierra con un largo pastorale ad libitum y es de una belleza y una dulzura excepcional. Nos lleva al momento quizá del nacimiento ahí en el pesebre, y pues por supuesto la imagen es pues de gran delicadeza, de gran sensibilidad, como lo podía ser uno de los compositores barrocos más importantes italianos, y que por supuesto influyó en muchos compositores posteriores a su muerte. Sí, es hay un vínculo entre este último movimiento de Corelli, por ejemplo, con la Sinfonía Pastoral del Mesías de Händel, ¿no? Esa dulzura de la contemplación de ese momento tan íntimo, tan hermoso, está retratado preciosamente aquí por Corelli y es una de las piezas básicas. Lástima que dura tan poco tiempo, es una obra breve, aunque sean 6 movimientos, pero es una pieza definitivamente fundamental en el repertorio y pues hay que escucharla con todo el cariño del mundo. Y lo que hay que explorar también, vaya, ya salí con el asunto de Berlioz y ahora ahí les va, dijera un compañero mío locutor, ahí les va este trompo a la uña. Obra de un compositor estadounidense que escribió, además de la obra que voy a hablar, una sinfonía Niágara, un poema sinfónico Macbeth. Nació en 1813, es decir, que no es ni Copland, ni Barber, ni John Williams, y murió en 1864, un compositor llamado William Henry Fry, F-R-Y. Él escribió la Sinfonía Santa Claus, porque hay que decirlo, ahorita estamos hablando de las cuestiones que están muy ligadas a la liturgia, pero la Sinfonía Santa Claus, aunque sí hace referencia al nacimiento del niño, porque de hecho la obra empieza con una fanfarria que anuncia todo eso, es una obra que todos dirán, ay, ha de ser bien gringa. De ninguna manera, es una obra orquestal de uno de los pioneros en la composición en los Estados Unidos, y que la verdad cuando ustedes la escuchen, la Sinfonía Santa Claus, que solo está disponible en una grabación en Naxos, ustedes escucharán una obra grande, interesante y que nos lleva es como un viaje por la celebración de la noche, la Nochebuena y el día de la Navidad en sonidos. Es verdaderamente estupenda. Para mi gusto es un poquito larga, pero cuando ustedes la descubran, yo creo que, espero me den la razón, les va a gustar mucho y yo se los quiero dejar aquí en la mesa porque la verdad, desde que yo la descubrí, esta Sinfonía Santa Claus, precisamente con el ánimo de llevarle al público en la radio algo novedoso para la Navidad, yo me quedé enamoradísimo de esta música. Hay momentos en donde, insisto, se inicia con una fanfarria que anuncia el nacimiento del niño y los festejos y de cómo las familias probablemente en casa se quedan dormidos. Hay algunas canciones de cuna para dormir a los niños. Se escucha en el fagot a Santa Claus que está entrando, bajando por una chimenea a la casa para dejar sus presentes. En fin, es una obra
muy específica de momentos que uno puede ir haciendo su propia historia así como uno la va escuchando. Yo se las recomiendo que se den el chance de escucharla. Está en las plataformas a través de esta grabación en Naxos, la Sinfonía Santa Claus de William Henry Fry. Bueno, pues es una obra donde además se pueden escuchar las campanitas del trineo de Santa Claus y Ujú, donde, por cierto, utiliza "O Come All Ye Faithful", el ujú, famoso villancico que se llama Adeste Fideles para algunos también, y que hace su aparición de una forma triunfal. Es una obra magnífica y concuerdo contigo, José María, que quizá es un pelín larga, ¿no? Porque sí hay algunas partes un poco más atmosféricas, en donde podemos pensar que Santa Claus va ahí dejando los regalos, pero de pronto va castigando a los niños que se portan mal también. ujú, Entonces, ujú, hay ciertos elementos un poquito más oscuros en la música, a pesar de que todo va a terminar muy emotivamente. Le serviría mucho a algunos de nuestros queridos directores de orquesta mexicanos que se rompen la cabeza para disque programar cosas de Navidad y siempre salen con las mismas 3 o 4 obras todos los años. No ujú, estaría mal el que se animaran a hacer la Sinfonía Santa Claus, por ejemplo. Y ya que estamos ujú. hablando de Santa Claus, y que yo también recomiendo mucho esa grabación en Naxos y la pueden ustedes encontrar en Spotify, hay otro Santa Claus, pero a la francesa. Y este es El Milagro de San Nicolás, de Joseph-Guy Ropard. Ropard fue un estupendo compositor francés. Son de esos alumnos de César Franck, que algunos de ellos quedaron más o menos olvidados a pesar de haber sido importantes compositores en su tiempo y haber dado una producción inmensa. La producción de Ropard nos lleva a más de, no sé, de 200 obras compuestas, o sea, y además un hombre interesante proveniente de la Bretaña, una familia bretona, estamos hablando del noroeste de Francia, y luego va a París para estudiar, pero no opta por el Conservatorio de París, donde pudo haber estudiado con Jules Massenet, se va con otro compositor menos glamuroso, que era nada menos que el Pater Seraphicus César Franck. Y ahí, pues, aprendes el oficio, se convierte en un compositor importante, escribe óperas, escribe sinfonías, canciones, obras corales, y eventualmente lo invitan a Nancy a poner el Conservatorio de Música en esa ciudad francesa y establece también la Orquesta Sinfónica de Nancy, o sea, un hombre que ha de haber sido excepcional también como organizador y administrador de las artes. Pues resulta que allá por 1905 escribió la leyenda de El Milagro de San Nicolás, una obra a 2 partes y 16 cuadros que literalmente está escrito como una especie de obra de la Natividad con un narrador y unos personajes que pues salen a la luz a través del texto, además del coro y la orquesta. Y la verdad de pronto nos muestra ciertos momentos de canto llano, lo cual nos acerca mucho a los orígenes quizá de la Navidad y de la fiesta navideña, pero también de pronto tenemos unas partes líricas de una belleza excepcional donde la naturaleza se transfigura a nuestros ojos. Y la historia es muy interesante porque para esta leyenda, vamos a decir, de origen bretón, si mal no recuerdo, San Nicolás, pues es igual un ser, un personaje que va de pueblo en pueblo, eh, y en el caso de esta historia, 3 niños son asesinados por un carnicero una noche y San Nicolás va y hace el milagro de salvarlos, de rescatarlos. El carnicero los descuartiza, echa sus pedazos en 3 barriles y cuando San Nicolás llega a la casa del carnicero, el carnicero se empieza a poner nervioso, y pues
San Nicolás lo descubre, resucita a los niños, los saca íntegros de los barriles y le pone la penitencia al carnicero de que ahora en adelante me vas a acompañar para llevar la alegría, los regalos y la salvación al mundo, ¿no? O sea, la historia de la salvación. Y así termina este milagro de San Nicolás con un coral también bellísimo, que me parece que estaba hecho también para que se pudiera cantar por aquellos que estaban viendo esta bellísima cantata o leyenda. Así que bueno, tenemos aquí otra magnífica pieza que también Naxos fue el encargado de rescatar. ¿Cuántas obras ha rescatado Naxos? La verdad, ese sería un buen tema para otra ocasión. Una buena versión con la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, la que precisamente Ropar pues, creó bajo la batuta de Michel Iquemal, con Didier Henry, Vincent Letexier y Christian Papis, los solistas. Así que bueno, muy recomendable esta obrita. Excelente, gracias por la recomendación y hay que hacer una emisión, pues hablando de lo maravilloso que es Naxos, para que así como a David Horowitz le patrocinan sus programas, pues a ver si a nosotros también y hablamos maravillas de las grabaciones de Naxos, ¿verdad? Así que, señores de Naxos, que por cierto, bueno, aquí Urtext era quien estaba distribuyendo Naxos, ahora ya no sé quién, pero bueno, la cuestión es que ojalá y así sea. Y ahora, pues vamos al compositor que hemos estado conmemorando en este 2022 por los 150 años de su nacimiento, que es Ray Vaughan Williams, y tú ya debes saber, Ricardo, de qué obra estoy hablando, que es Howdy o Howdy simplemente, pero digamos que en el texto así se canta en esta obra que se llama Howdy, y es precisamente una cantata que nos habla del momento del nacimiento y que pues tiene muchos, digamos, textos, tanto de poetas como de la antigua tradición anglicana, de la iglesia anglicana, en una música absolutamente espectacular. Es una cantata de concierto de gran formato, de prácticamente una hora de duración o 40 y tantos minutos, que cuando también estamos de repente ya un poquito más arriba que aquí de las Cárminas Buranas, se nos olvida que el Howdy de Vaughan Williams existe. Ah, claro, el Carmina Burana lo pueden tocar pirateándose la música y esta no, hay que rentarla, pero vale la pena porque el público y los músicos ávidos de tocar cosas nuevas son los que salen ganando. Y la verdad es que es una obra muy grande, Ricardo, Howdy, y a mí la verdad me gusta mucho porque no solo es la estupenda forma en que Vaughan Williams utiliza las voces, que lo sabemos de su gran tradición coral, no solo en su Sinfonía del Mar, en muchas otras obras que él escribió precisamente para servir a los coros en las diversas iglesias donde él prestaba sus servicios, sino que digamos, musicalmente es una obra fantástica, escrita entre 1953 y 54, prácticamente ya en los últimos años de vida de Vaughan Williams, y no quiere decir que sea una obra, pues ya de un compositor cansado o que, bueno, pues está cerrando su ciclo biológico. Al contrario, es una obra vigorosa, es una obra verdaderamente brillante, exultante, y a mí yo creo que es una de las piezas que es básica para en familia, si es posible, poderla escuchar en casa de manera íntegra. Me parece Howdy es espectacular. Muy bonita recomendación, estupenda obra, muy cercana a sus últimas sinfonías. De hecho, a mí me parece muy cercana sobre todo a la octava. Vamos a escuchar una serie de percusiones y campanadas incluso en el movimiento final, que es totalmente exultante y que está ciertamente emparentado con toda esa exploración de percusiones que había ido haciendo Vaughan Williams, sobre todo en su última década de vida. Pero al margen de esos movimientos de gran festividad,
hay otros magníficos, hay algunas canciones, por ejemplo, The Oxen o el Buey, así se llama esta canción, hay algunos corales. Él trata esta obra como una especie de casi cantata barroca, diría yo, porque hay narraciones, hay una parte de prólogo también muy festiva, hay un arrullo cuando la Virgen le canta a su niño y pues utiliza tres solistas que todos tienen que cantar cosas muy bellas e interesantes, mezzosoprano, tenor, barítono, además del coro y la orquesta, que es una gran orquesta. Y como bien dices, podría ser una fresca alternativa también para obras de fin de año con cualquier orquesta sinfónica que tenga en su mano un buen coro, porque sí se requiere. La versión que estoy pensando y que a lo mejor tú también es la que piensas es esta, de Sir David Wilcox en EMI, que él dirigió a la Orquesta Sinfónica de Londres, el Bach Choir, Choristers of the Westminster Abbey, de la Abadía de Westminster, con Janet Baker, ni más ni menos, Richard Lewis y John Shirley Quirk, otro gran barítono inglés, que además fue un gran intérprete de Vaughan Williams, hay que decirlo. Entonces, bueno, pues una obra redondita. Y pues, ¿qué te parece si estamos hablando de nuestro homenajeado del año? Me paso a otra obra de él que a mí en lo personal me encanta, que es La Fantasía sobre villancicos navideños, o lo que sería en inglés Fantasía on Christmas Carols. Una obra para barítono, coro y orquesta. La orquesta se puede encontrar en dos versiones, una para cuerdas únicamente y una versión para orquesta ya con alientos, cuerdas y además de la percusión. Y la verdad es una obra magnífica, porque lo que hace Vaughan Williams es rescatar villancicos, la mayoría de ellos que no eran tan conocidos en ese momento, y encontramos entonces villancicos como Come All You Worthy Gentlemen, vengan ustedes, caballeros dignos, o no sé cómo lo realizarías tú la traducción, José María. Y está también este villancico que a mí es uno de mis favoritos, hay que decirlo, On, on Christmas Night. On Christmas Night, All Christians Sing, que es un villancico bellísimo, muy inglés todos ellos. Y lo interesante es que dentro de todo este tapete musical en donde va hilando estos villancicos de forma muy libre, como lo es la forma de fantasía, de pronto nos inserta en el contrapunto The First Noel, la primera Navidad, que es un villancico muy popular, que también lo podemos escuchar en versiones más pops y populares, pero que aquí Vaughan Williams nos lo lleva de una forma pues muy sutil, casi subliminal. Es una obra magnífica y yo le recomendaría esta versión con Thomas Sallen en Hyperion, este estupendo sello inglés, con la Orquesta de Cámara Inglesa, los Corridon Singers y la batuta de Matthew Best. Estupendo, pues sí, y hay, además de otras pequeñas piezas que son justamente navideñas de Vaughan Williams que hay que, bueno, buscar, pero estas dos, yo creo, Ricardo, esta fantasía, tanto como Howdy son lo mejor que podemos recomendar a nuestros amigos para que acompañen sus festividades o por lo menos estos días que ya se acerca diciembre. Y de Inglaterra, pues ahora pasamos a Rusia y en Rusia vamos a encontrar una Navidad que no es precisamente igual sonoramente hablando como lo imaginó este compositor a las otras Navidades o otras contemplaciones de nacimiento como ocurrió en las obras que ya hemos mencionado. Es una ópera y es de Rimsky-Korsakov y se llama del Día de Navidad. Y pues la verdad, esto está basado en un texto de Nikolai Gogol
pero es una ópera corta, es una ópera que sí tiene 4 actos, pero de hecho es breve hasta eso, y nosotros podemos encontrar varios preludios o varios momentos orquestales que son muy interesantes, pero digamos, a la mayoría de la gente como que esta obra, lo voy a decir con todas sus letras, cuando se las he mencionado, me dicen que es bastante aburrida. Pues sí, digamos que no les parece tan llamativa como fuera una obra absolutamente festiva, navideña, pero vale la pena echarle una escucha a esta pieza, Christmas Eve, o bueno, la Nochebuena de Nikolai Rimsky-Korsakov, es de los años 1894 y 1895 que él la escribió y que se estrenó en San Petersburgo. A mí me parece una pieza que, si estamos buscando de repente entre tanto material para poder escuchar algo, especialmente en época, digamos, de asueto, como lo ocurrirá en próximas semanas, pues bien podemos darnos el chance de escucharla. No sé qué opinas tú. Uy, por supuesto, y ahí sí debo de diferir. A mí me gusta mucho esta ópera, digo, difiero de algunos de los contactos que refieres. Me parece una ópera magnífica, muy, muy bella. Además que tiene una orquestación excepcional. De hecho, se han tomado suites de la ópera porque es tan buena la parte orquestal que pues se pone esa música en una suite, pero aparte es una obra casi picaresca porque es una comedia en donde aparece el diablo y como ocurre muchas veces con los diablos eslavos son muy torpes, muy, muy idiotas y en este caso pues lo tiene que, es forzado a tener que trabajar o ayudar al herrero Bácula a ir por unas zapatillas de la zarina porque se ha encaprichado Oksana, pues su amada, a que no me voy a casar contigo si no me traes esas zapatillas, ¿verdad? Pues es algo curioso, ¿eh? Pero tiene grandes áreas. La Oksana es para una soprano de coloratura, que tiene un área bellísima. Bácula es para un tenor como de fuelle, tiene sus áreas, sus momentos. Hay unos coros magníficos, hay una polonesa excepcional, festiva, que es cuando finalmente Bácula llega volando por los aires con el demonio, imagínense ustedes. Y hay una escena orquestal en donde ellos dos están por los aires y se topan pues con otros personajes ahí mágicos, incluso con una horda de demonios y tienen que pasar por todas esas partes. Es casi cinematográfica esa parte de la música de Rimsky. Y al final, pues obviamente él trae finalmente las zapatillas de la zarina y para que le diga a Oksana, ay, no seas tonto, como quiera me iba a casar contigo. Entonces, termina todo muy festivo, muy bien. A mí no me parece que sea aburrida, debo de decirlo. Es, como dices tú, José María, es una obra en 4 actos, pero compacta y que se va moviendo a buena velocidad y además tiene melodías pues al estilo Rimsky de primera línea. Ujú. Bueno, ahí está la recomendación. Así que, bueno, sigues ahora tú con otra obra. Quiero irme con otro de los grandes compositores, al cual luego dedicaremos un programa más específico para su obra capital de Navidad, que sería el Oratorio de Navidad, pero Johann Sebastian Bach también escribió el Magnificat. El Magnificat, originalmente para la Navidad, una obra que data de 1723 para Leipzig, y luego hace una versión que es la más conocida de 1730, en donde quita algunas viñetitas que tenían el tema de Navidad y como que Bach dijo, esta es una obra buena que vale la pena poderse escuchar en otras partes del año. Sin embargo, el texto pues está netamente ligado a la Navidad, porque básicamente pues es ese momento en el cual pues se le anuncia a la Virgen María que va a tener un hijo, ¿no? Ujú, Perdón. Y ujú, entonces tenemos una obra, pues muy, muy buena para una de las orquestas más grandes para las cuales compuso Bach,
incluye 3 trompetas, imagínense ustedes, además de los timbales, las maderas, las cuerdas, o sea, una orquesta barroca de gran tamaño para la época y pues arias estupendas, algunos coros magníficos, magistrales, un sentido de gran belleza, de gran, pues vamos a decir, de gran júbilo. Es una obra jubilosa, ¿no? Y Bach nos lo retrata fenomenalmente, claro, con sus fugas también magistrales. Tiene por ahí un coro eh, a capela antes de pasar a la parte final, ese Gloria exultante. Entonces es el Bach, pues que nos da un repertorio de toda su calidad como compositor. Pero lo interesante aquí también es que va hilando las arias y los corales, sin, rompiendo un poco las estructuras barrocas usuales, sin arias da capo, o sea, va aligerando, va haciendo que entonces sea una obra que sus 25 minutos se pasan pues muy rápidamente. La versión que tengo aquí y que es sumamente recomendable es esta de John Eliot Gardiner con los English Baroque Soloists y el Monteverdi Choir en Philips. Ahora creo que ya se encuentra en Warner Deck. Está estupenda esa selección y bueno, dijiste Oratorio de Navidad, ahí está el de Bach, pero ahí está uno que a ti debe gustarte mucho, que es el de Camille Saint-Saëns y que además él escribió cuando estaba muy joven y sobre todo en sus primeros años como organista. No es una obra, digamos, de una orquestación gigantesca, es para cuerdas, para órgano, utiliza también arpa y obviamente coro y solistas, pero a mí me parece una obra exquisita de los primeros trabajos de Saint-Saëns y que es el Oratorio Navidad que a mí me hace, digamos, me hace muy feliz, sobre todo por ese nexo que hay en la música francesa a este tipo de músicas, como por ejemplo, ya lo mencioné, La Infancia de Cristo de Berlioz, este oratorio de Camille Saint-Saëns, así que vale la pena descubrirlo también. E insisto, no es el Saint-Saëns de Sansón y Dalila, ni de la Tercera Sinfonía, ni de esos grandes monumentos, pero es una pieza interesantísima y que ahí sí les tengo una sorpresa. Aquí se va a tocar en la Ciudad de México, ya cercano a las fechas navideñas, lo dirige mi amigo Cristian Gomer, así que estamos felices de que el Oratorio de Navidad de Saint-Saëns se va a poder escuchar por aquí. Uy, fabuloso. Uh Una -huh. obra que utiliza una orquesta reducida de cámara, cuerdas, algo, algo de aliento, si mal no recuerdo, arpa utiliza, eh, y, y que está modelada finalmente en forma de una cantata de Bach. O sea, hay una evidente ahí nostalgia de Saint-Saëns hacia el mundo barroco y nos da una obra que también se parece un poco al Magnificat de Bach en cierta forma, en el sentido de que se va hilando de una forma muy ágil cada una de sus partes y nos da momentos de grandísima belleza, una orquestación preciosa, muy fina, vamos a decir, y que curiosamente es una de las obras del Saint-Saëns temprano. Es una obra que data, si mal no recuerdo, como de 1855 por ahí, cuando él era organista de la Madeleine y pues le piden alguna obra de contexto navideño. Entonces tenemos una joyita que ha sido grabada varias veces, José María. Hay por ahí versiones. Ahorita no tengo en la memoria alguna particular. Yo tengo una que salió hace muchos años en Laser Light, que es como la compañía discográfica que antecedió a Naxos, que empezaba a grabar y a precios muy accesibles el repertorio y con algunas muy buenas versiones, hay que decirlo. Unas no tanto, pero otras sí, y particularmente este disco era bueno, pero se ha grabado en muchas otras ocasiones. Y lo bueno es que no se requiere a veces, José María, una, una orquesta, digamos, ya armada. Es una de estas obras que funciona con una orquesta
que se puede armar con diversos músicos o incluso con orquestas vamos a decir, no necesariamente de primera línea, y no lo digo minimizando a la música, sino que está hecha para ser tocada con cierta facilidad, disfrutada, y claro, mejor si se hace bien la interpretación, pero permite que se difunda más fácilmente este tipo de música. Ujú. Y bueno, sigues tú con tu recomendación de qué Bueno, obra tienes por ahí. tengo una obra que seguramente a ti también te va a gustar. Ujú, Tenemos a Leroy Anderson. Leroy Anderson fue uno de los grandes compositores de música ligera de todos los tiempos. Y se le conoce, entre otras cosas, como el compositor de Paseo en Trineo, ese villancico que se escucha mucho en épocas navideñas. Pero se nos olvida que era un compositor hecho y derecho, y que tiene hasta un concierto para piano y orquesta que yo recomendaría mucho a nuestras amigas y a nuestros amigos que lo vayan y lo descubran, porque sí es una grata sorpresa. Pero quizás su gran obra navideña es A Christmas Festival, un festival de Navidad. Es una obra que en su versión original era como de 9 minutos, y para mí sigue siendo la mejor versión. Hay otra más pequeña, como que luego la cortó a unos 6 minutos, pero ambas se pueden conseguir por aquí o por allá. Y yo esta obra la descubrí una vez que en la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, la Sinfónica de Monterrey que tenemos por estos lares, Jesús Medina la dirigió, y realmente es una obra maravillosa, perfectamente orquestada, y además lo increíble es lo que va haciendo Leroy Anderson, uniendo todos esos villancicos famosos, y al final nos da un contrapunto así magistral en donde pega 2 o 3 temas en conjunto para cerrar de forma maravillosa. Es realmente una magnífica pieza de Navidad, o sea, una especie de obertura, si le podemos llamar así, una obertura popurrí de grandes temas navideños, impecablemente orquestada, muy divertida y muy ingeniosamente pues unida. ujú. Y al final usa órgano, pone un órgano ahí en todo su esplendor. Si lo tiene la orquesta o la sala donde se presente, pues escucha el esplendor del órgano. Es una obra fantástica. Yo también la tenía en la mente cuando tú la mencionaste. Y el viaje en trineo o el paseo en trineo de Leroy Anderson se escucha prácticamente en todo los promocionales de televisión, de radio, de los centros comerciales, y pues se escucha, vaya, los cascabeles del trineo, tan, 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 sí, sí, por supuesto, de repente ya hasta saca ronchas, pero escuchar la música de Leroy Anderson es fantástico. Tú lo escuchaste con Jesús Medina. Yo cuando invité, y lo digo así porque digo, ¿para qué le pongo el moño a alguien más? Y fue trabajo que tuve yo la fortuna de hacer con la Filarmónica de la Ciudad de México, cuando hicimos el primer concierto con la música de las 2 primeras películas de Harry Potter en Latinoamérica, que fue aquí en México en el año 2003. Yo invité a Erich Kunzel, que entonces fue el director de la Cincinnati Pops, y él trajo no solo la música de John Williams, sino también me dijo, ¿y puedo llevar algo navideño para terminar? Porque justamente eran los últimos conciertos del año. Hacíamos la suite del Cascanueces, por cierto, y trajo el Festival de Navidad de Leroy Anderson, y pues obviamente vaya, con un personaje como Eric Kunzel fue muy emocionante, porque además está Noche de Paz, y él pues se volteó con el público para que cantaran en español Noche de Paz, y me gana la emoción de recordar esa ocasión. Y ya que pasó eso, Ricardo y amigos, ahora cada que no sé qué orquesta hace su concierto de Navidad aquí en el Auditorio Nacional, pues yo creo que, no sé, a lo mejor el arte de la fotocopia, se agenciaron los materiales que trajo desde Cincinnati Eric Kunzel, y pues bueno, ahora tocan a cada rato sí y a cada rato no, pues el Christmas Festival, pero yo les recomiendo, no sé qué opines tú, y yo creo que es
Vaya, el propio Leroy Anderson tiene las grabaciones de su música que están disponibles en las plataformas y hasta en YouTube, pero la colección completa de toda la música de Leroy Anderson, incluido el concierto de piano, es con Leonard Slatkin y la orquesta de concierto de la BBC. Así que son 5 ¿En discos qué sello? compactos en Naxos. Oh, En Naxos. ya volviste a darle cebollazos a Naxos, José María. Sí, es para que nos patrocinen. Es para que nos patrocinen, claro. Naxos es una maravilla. ¿No? Excelente. Sí, Oye, claro. y ya que tocaste de refilón, pues no podíamos obviar el Cascanueces, o no sé qué piensas tú. Otra Claro, obra navideña por excelencia, ¿no? podría ser el mejor cierre y no hay Navidad que no se precie de serlo sin escuchar y emocionarnos con el Cascanueces de Tchaikovsky. Honestamente, yo les voy a decir, a mí, sí, hay otra vez el Cascanueces. Bueno, para los músicos que tienen que tocar 14 funciones en diciembre del Cascanueces, un día sí y el otro también, pues sí, es tedioso, pero uno como público, uno como escucha, a mí me emociona enormemente escuchar el Cascanueces. El final del acto primero, amigas y amigos, Ricardo, es mi favorito, el vals de los copos de nieve y el vuelo que hacen Clara y el príncipe sobre el bosque y después el vals de los copos de nieve, a mí se me hace lo más hermoso que se puede escuchar. Hay veces que no hay coro de niños y no se puede hacer, pero a mí me fascina. Y yo tengo el final alternativo del Cascanueces, porque además también lo hicimos una vez en concierto. Yo quito las últimas partes. El vals del Hada Grajea lo pongo un poquito antes para terminar con la apoteosis de el Hada Grajea y el príncipe. Porque luego viene una cantidad de dancitas. No, Tchaikovsky terminaba hermoso el Cascanueces en ese vals que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son mis interpretaciones, pero hay que oír el Cascanueces. Hay que oírlo y los músicos de Monterrey no se cansan tanto porque aunque tenemos un estupendo ballet o compañía de ballet, la desgracia es que no tocan con orquesta, lo cual pues eso es un hándicap desde mi punto de vista y pues se pierde algo del encanto sin lugar a duda el perderse la orquesta en vivo a pesar de los traspiés que pueda haber musicales de vez en cuando. Pero es cierto, es una obra maravillosa, El Cascanueces, un clásico de la música de ballet y de la música navideña, sin lugar a duda. Es cierto que es como una obra en dos partes, porque una está cargada de acción, es la que nos cuenta la historia, y luego viene la excusa de Tchaikovsky, un poco al estilo de The Live, de cerrar con una serie de danzas, ¿no? Para darle vueltas a los corps de ballet y a las bailarinas y a las segundas bailarinas y a los bailarines y segundos bailarines. Claro, la música es muy bella, las danzas rusas, la danza española, la danza árabe, o sea, está llena de cosas muy interesantes o muy bonitas, vamos a decirlo, pero es cierto, la parte más importante, más cargada es la que nos cuenta la historia cuando salen los ratones, los pequeños cañonazos, todo es música maravillosa de primer nivel. Así que, ¿qué versiones hay? Bueno, mi versión favorita, y aprovecho aquí para comentarla, es una con la Royal Concertgebouw Orchestra y Antal Dorati. Esa es una versión que salió en Philips. Tiene un sonido uf, majestuoso y eso que fue grabada en los 70s. De hecho, muchas grabaciones de los 70s creo que tienen de los mejores sonidos jamás logrados en música clásica y esta es una de ellas. Y lo que hace Dorati es pues darnos una versión perfectamente articulada, impecablemente tocada, no va apresurado, como si estuviera en un carro de carrera, sino que deja que la orquesta respire como si nos diera más bien una pauta de cómo se escucharía el ballet en escena. Y pues es una joya, sin lugar a duda, de esa discografía, pero por supuesto hay muchas otras versiones. Hay una también magnífica de Charles Mackerras, no sé, alguna que tú recomiendes, José María. La de Maquerras es fabulosa.
La de Slatkin con San Luis es fabulosa también en RCA. La de André Previn con la Sinfónica de Londres, que es de las grabaciones de los 70s que hizo Previn de los ballets de Tchaikovsky, a mí me encanta. Hay una que tiene una narración que es se me fue el nombre de este actor que sale en Un pescado llamado Wanda, ya se me olvidó el nombre, Kevin pero Kline. exactamente, viene narrada por él y está estupendamente bien hecha. La de Maquerras me parece es en Telarc, que Telarc tiene un sonido espectacular. Y pues sí, claro, podemos escuchar las de las orquestas rusas con el típico sonido ruso, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí de los metales muy incisivos, muy cortantes, con un sonido hasta cierto punto muy brillante, hasta estridente, pero bueno, a mí me gusta mucho la de Slatkin y también está por ahí, y aunque digan lo contrario, la de la Filarmónica de Berlín con Sir Simon Rattle, a mí me gusta muchísimo. Así que, bueno, la que yo he usado de batalla para mis tiempos navideños en la radio fue la de la Sinfónica de Montreal y Charles Dutoit, que la verdad me encanta esa grabación. Y pues y ahí, bueno, en todas ellas sí se utiliza el coro infantil, así que hay muchos cascanueces para poder escucharlos por aquí, por allá, pero escuchen todo, tratemos de escucharlo todo, no solo la suite. Yo creo que escuchar de principio a fin, el primer acto de repente tiene, y ya llegó Drosselmayer, y ya llegó Clara, y ya se metió Clara, y ya como que de repente sí ahí la trama un poquito se nos pierde, pero cuando empieza la acción, como tú dices, que el ballet está basado en Hoffmann, en Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, en El Cascanueces y el Rey Ratón, después retomada por Alejandro Dumas, de ahí es donde proviene la historia, pues la verdad es que al momento de la batalla con el Rey de los Ratones, de que Clara llega y ayuda al Cascanueces, después se convierte en príncipe y luego la gran apoteosis del el vuelo sobre el bosque y el vals que yo ya les dije, es música encantadora, así que hay que darnos el tiempo y escucharla. Y en una Navidad, Ricardo, justamente tu backdrop, ahí al ladito, en el American, donde pues baila el New York City Ballet, ahí yo vi el Cascanueces, es ese, ¿verdad? Acá, Ahí, ahí, sí, ese. porque esa es la nueva Geffen Hall, Sí, la que sí, tienes sí, ahí. sí. Esa misma. Yo lo vi ahí una Navidad y cuando yo viví en Inglaterra, ¿qué crees que me tocó al día siguiente, digamos, en el Boxing Day? No me tocó el Cascanueces. En el Covent Garden me tocó Romeo y Julieta de Prokofiev. No te lo puedes creer. Pero bueno, Navidades, así que bueno, si quieres una Navidad un poquito teñida de tragedia, pues ahí tienes también, ¿no? Pues muy bien, se me hace que tenemos que concluir este programa, este podcast, porque si no nos vamos a quemar las del próximo año. Sí. O tendremos que empezar a reciclar. Bueno, por lo pronto no estamos en ese punto, pero ojalá, como dice José María, que algunas de estas recomendaciones hayan caído en buenas conciencias, buenos oídos, y hay mucho que descubrir en este sentido. Por supuesto, hay muchas otras obras más. De hecho, si tienen alguna que no hayamos mencionado, pues compártanla y ya luego en su momento le daremos una segunda vuelta o otra refrescada a ese listado. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Gracias, José María. Muchas gracias amigos y pues hay que seguir escuchando la gran música y los esperamos en nuestra próxima emisión. Los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto.